Amigo y amiga que me escucha, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico, la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche en San Juan de Puerto Rico vamos a tener el tema arrepentimiento y juicio. Arrepentimiento y juicio. Así que amigo y amiga que me escuchas, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para discutir este tema tan interesante. Arrepentimiento y juicio. Amigo y amiga que me escuchas, quiero que me acompañes con tu Biblia al libro de los Hechos, capítulo 17, versículos 30 y 31. Hechos 17, versículos 30 y 31. Dice así la palabra de Dios. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con él haberle levantado de los muertos. En esta noche, hermanos, queremos hablar de un tema que se ha ido perdiendo en estos tiempos en muchas iglesias. Muchas iglesias. Y es el tema del arrepentimiento. En esta época, muchos han dejado la predicación del arrepentimiento de pecados y han recurrido a discursos de motivación, a lagrimeos sentimentalistas, de sentimientos de culpa espurios, a diversiones dominicales, a risas y desórdenes, y se ha olvidado de que para que Dios se acerque a nosotros, Él llama a los hombres a arrepentimiento, da el don del arrepentimiento para que los hombres reconozcan su condición de pecadores por medio del Espíritu Santo. Verdades importantes que han sido olvidadas. Verdades importantes que han sido atacadas, ridiculizadas, como formas de insultar a la gente, de ofender a la gente. No llames a la gente pecadora, no llames a la gente arrepentimiento. Dale un mensaje positivo de que Dios siempre está con ellos, como un abuelo que malcría a sus nietos. Y por lo tanto el mensaje de la Escritura ha sido descartado. Ahora, yo quiero que usted me acompañe a Mateo 3 en esta noche, Mateo 3, versículos del 1 al 2. El reino de Dios es inaugurado con la intervención de Juan el Bautista y Cristo. La promesa de Dios en Génesis de que Satanás iba a ser destruido, que su poder iba a ser retado
y la cabeza de la serpiente iba a ser aplastada, empieza con la predicación de Juan el Bautista y Cristo. Ahora, si usted va a Mateo, capítulo 3, versículos 1 y 2, dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse, porque el reino de Dios se está siendo inaugurado y va rumbo a su culminación. Para que los hombres y las mujeres entraran en el reino de Dios, tenían que recibir el arrepentimiento de Dios, reconocer su condición pecaminosa, saber que sus pecados es violencia contra la ley de Dios, que es el carácter de Dios, y humillados ante Él, recibir su perdón. Ahora, cuando Juan el Bautista muere, es apresado y muere, es interesante ver que Cristo recoge la antorcha de Juan el Bautista o toma el mensaje donde Juan el Bautista lo dejó. Y si usted va conmigo a Mateo 4, versículo 17, Mateo nos dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, ¿qué es arrepentimiento? Según la Escritura, es la convicción del Espíritu Santo en nuestras vidas de que hemos quebrantado la ley de Dios, que hemos ofendido a Dios, que hemos violentado su carácter y que nos arrepentimos de esa violencia contra la ley de Dios. Que nos arrepentimos de todo ese mal contra la ley de Dios. Y eso es muy importante, hermano. Muy importante. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque sin arrepentimiento lo que tenemos es remordimiento. Sin arrepentimiento lo que tenemos, hermanos, es un juego religioso. Y ese juego religioso se repite y se repite en miles de iglesias, en todo el mundo occidental. Millones de personas lo que oyen es un juego religioso en sus iglesias. Trabajo social, alguna diversión, alguna reunión para intercambiar ideas, pero ya no se llama al pueblo a arrepentirse de sus pecados. Y después que tengamos a las personas tranquilas en esos bancos o en esas sillas, no hay un llamado a arrepentimiento, y que entendamos que ese arrepentimiento tiene que venir de Dios. ¿Y por qué yo enfatizo que tiene que venir de Dios? Pues esto es muy importante, oye, hermano. Porque mire, muchas veces la gente tiene culpabilidad por tonterías, por dogmas de hombres, que los llevan posiblemente a un lagrimeo, a un derramar lágrimas, que no responden a un verdadero arrepentimiento. Algunos se le enseñan dogmas de hombres
en relación a una dieta específica o a una desobediencia a algún falso líder religioso. A algunos se le exige de ellos unos dones económicos que algunas veces no pueden entregar, y ahí viene un dolor y un bajar la cabeza y un bochorno que nada tiene que ver con el verdadero arrepentimiento. Otros lo que hacen es, en pocas palabras, hermanos, en pocas palabras, crear un ambiente de un miedo falso, de un miedo que no responde al temor a Dios, según la Escritura, por quebrantar su ley. Algunos recurren a los familiares. Tus padres han estado en esta iglesia tanto tiempo, no los traiciones, pues, y la gente sigue en su afán religioso. Oiga, y yo puedo estar toda la noche aquí anunciando todos esos falsos arrepentimientos o aparentes arrepentimientos. En nuestro país, lo interesante es que en nuestro país, hermanos, y oiga lo siguiente, en nuestro país se celebraron muchas llamadas campañas evangelísticas y miles pasaban disque al frente, arrepentidos de sus pecados. Y al final el fruto era efímero, porque no era verdadero arrepentimiento. Mire, cientos que yo vi, que conocí personalmente, que pasaban al frente conmovidos, llorando, gritando, revolcándose. Pero cuando le pasaba la emoción, mire, no había el verdadero arrepentimiento. Pero todo el que me escucha por las ondas radiales en esta hora, todos los que me escuchan por las ondas radiales en esta hora, yo le digo como dice Juan el Bautista, yo le digo como dice Jesús: arrepiéntanse porque se acerca el final de todas las cosas. Y ahí entra una dimensión que algunos no observan. Si volvemos al pasaje de Mateo 3, que después lo vamos a comparar con las palabras del apóstol Pablo en Atenas, es interesante porque más adelante Juan el Bautista dijo en el versículo 10 del capítulo 3, dijo lo siguiente: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Pero no se equivoque del término fuego aquí, ¿oyó, hermano? No quiero que se equivoque, muy importante eso. Fuego aquí es juicio. Por eso el versículo 12 dice: su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Por lo tanto, aquellos que le dan las espaldas al mensaje del Evangelio, aquellos que le dan la espalda al mensaje de arrepentimiento, son reos de juicio. Aquí no es cuestión, yo ya me acuerdo que mucha gente, hablando de algunos que se alejaban de la iglesia,
decían lo siguiente, mire qué interesante, decían lo siguiente: sí, mira, él está ahora fuera de la iglesia o ella está fuera de la iglesia, pero ellos tienen temor de Dios, todavía ellos tienen temor de Dios. Mira, hermano, si tienen temor de Dios, estuvieran en la iglesia. Así en sencillo es esto. Si tuvieran temor de Dios, estuvieran en la iglesia. Estuvieran sirviendo al Dios verdadero, al Dios único y verdadero. Y eso es muy importante. Muy importante. Esto no es cuestión de usted establecer cuál va a ser su arrepentimiento o cuál va a ser el nivel de temor de Dios. El nivel de temor de Dios y de arrepentimiento es el nivel que Dios establece en el corazón del hombre. Y no son negociaciones con Dios. En ningún momento son negociaciones con Dios. Es oír a Dios y obedecer a Dios. Como él dice, por lo tanto, el arrepentimiento, como nos dice la Escritura, es aquel que nos libra del juicio final. Porque hemos confiado plenamente en los méritos de Cristo para ser salvos. Cristo es nuestro sacerdote y nos hemos arrepentido de quebrantar la ley de Dios, de darle las espaldas a Dios, y hemos confiado en los méritos de Cristo. Y hemos decidido por el Espíritu Santo, en esa regeneración infalible y soberana, en rendirnos a Él y obedecer su ley. Pero rendirnos a Él y obedecer su ley es porque ya somos salvos. Y vamos a ser librados de la ira de Dios y de su juicio. Pero si no hay verdadero arrepentimiento, nadie se va a librar del juicio. Ahora, si nosotros vamos al pasaje base para nuestro programa, en el tema de hoy, arrepentimiento y juicio, en Hechos, capítulo 17, mire, Pablo está en Atenas. Pablo está en Atenas y dice la Biblia que estaba triste por la idolatría de los atenienses, ¿verdad? Y posiblemente, mira, hermano, pensando cómo yo puedo introducirme a estas personas. Gente que siempre quería oír, cosas nuevas. Gente que siempre quería oír nuevas filosofías. Por lo tanto, Pablo, en una forma magistral, nota que de todos los dioses que tenían ahí, falsos dioses, dioses de piedra, había un altar al Dios no conocido. O sea, porque la práctica era, y es muy gracioso eso, ¿verdad? La práctica era, mire, hay un montón de dioses. Nosotros vamos a reconocer a todos los dioses, un sincretismo tremendo. Todos los caminos conducen a Dios. ¿Usted ha oído eso? Pues mire, eso no es nuevo. Eso los atenienses también lo practicaban. Todos los caminos conducen a Dios. Vamos a honrar a todos los dioses para estar bien con todo el mundo. Es interesante que en esta era posmoderna se dice lo mismo, excepto del cristianismo. Hasta ahí llegamos. Porque la singularidad del cristianismo y el mensaje de arrepentimiento del cristianismo, del señalamiento de pecado y llamado arrepentimiento a los hombres, no le gusta a los enemigos de Dios. Le molesta.
le trabaja. ¿Oyó? Pero ese es el mensaje de Dios a Puerto Rico, el mensaje de Dios a todos los que nos escuchan en esta noche. A todos los que nos escuchan en esta noche. Que se arrepientan de sus pecados y vengan a los pies de Cristo. Pues mire, había un altar que decía al Dios no conocido. Mire qué ingenioso eran los atenienses. Ellos partían de la premisa, bueno, posiblemente hay un Dios que no sabemos de él y no lo conocemos, pues vamos a hacer, ¿verdad?, un altar, dice el versículo 23 del capítulo 17 de Hechos. Pablo dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerlo, es a quien yo os anuncio. Y ahí entonces Pablo tiene el gancho. Lo que yo le digo a mis estudiantes cuando hablamos de homilética, que la clave, una de las claves importantes de un sermón es la introducción, el gancho. Si usted tiene una excelente introducción, usted capta a las personas. Pues mire, Pablo utilizó un gancho, guiado por el Espíritu de Dios. Y era el santuario al Dios no conocido. Y ahí Pablo comienza un sermón, el cual lleva a las personas a que escuchen sobre arrepentimiento y juicio. Lleva a su auditorio a que entiendan, escuche, a que entiendan que sin arrepentimiento de parte de Dios no podrán librarse del juicio. Que si no tienen fruto de arrepentimiento, que es del Espíritu de Dios, nadie los podía librar del juicio. Y eso es muy interesante. Y vamos a seguir platicando eso más adelante. Vamos a pasar a la sección de la noticia religiosa. Esta noticia es de este mes, junio 2019. En Noticias Cristianas de Última Hora, dice: en California tratan de prohibir a los pastores predicar que la homosexualidad es pecado. Dice así la noticia: Evan Lowe, uno de los miembros del Comité Judicial de la Asamblea de California, planea defender una resolución que les diga a los líderes religiosos de California cómo deben predicar desde sus púlpitos sobre la homosexualidad. La resolución concurrente 99 de la Asamblea hace un llamado a consejeros, pastores, trabajadores religiosos, educadores e instituciones con gran influencia moral para que dejen de perpetuar la idea de que algo está mal con las identidades o el comportamiento sexual de las personas LGBT. La resolución concurrente 99 también condena los intentos de cambiar la atracción no deseada por personas del mismo sexo o la confusión de género como no ético, dañino y que conduce a altas tasas de suicidio. Ken Williams y Elizabeth Warning, dos pastores que una vez fueron homosexuales, planean declarar en contra de la resolución, calificándola de discriminatoria contra personas como ellos, que superaron los pensamientos suicidas al seguir su fe lejos de sus identidades LGBT. Ahora dirigen un ministerio llamado Equipado para amar y ayudar a otros como ellos a encontrar salud y plenitud. A pesar de la afirmación de Lowe de que esta resolución cuenta con el apoyo de algunos líderes religiosos de California, otros pastores y líderes religiosos con una visión tradicional sobre el género y la sexualidad se oponen públicamente a la misma. De hecho,
dice Evan, dicta a los pastores que no pueden enseñar que la homosexualidad es un pecado, ni pueden alentar a las personas atraídas por homosexuales que tienen una visión bíblica tradicional de vivir de acuerdo con su propia fe. Mire, esta noticia del intento del estado de California, un estado liberal con muchos problemas, pero problemas graves, de intentar decirle a los pastores lo que tienen que predicar. Ellos tienen que saber que eso no resiste un examen legal simple, que eso no resiste ningún expertise legal. Eso llega, si eso se aprobara, que usted se va a meter en los púlpitos de la gente y decirle a los pastores lo que tienen que predicar, lo que dice la Biblia, eso llega al Tribunal Supremo de los Estados Unidos y lo van a aplastar, por no decir una frase que dicen los muchachos, ¿verdad? Lo van a empacharrar. ¿Oyó? Pero a mí me sorprende los intentos de los enemigos de la Iglesia de Cristo, agrupados en su mayoría en el Partido Demócrata, un partido que quiere prácticamente destruir a los Estados Unidos, de acallar la voz de la Iglesia. Esto no resiste un examen jurídico simple, porque usted no puede coartar la libertad de expresión y mucho menos las ideas de la Iglesia. Así de sencillo es esto. Así que yo sé que la noticia sale y que hay esos intentos, pero es burdo los intentos de muchos por callar la voz de la Iglesia. Y mucho más, hermano, en un país como Estados Unidos, donde se levantan esas libertades basadas en la Constitución de los Estados Unidos, que responden, escuche bien, responden a las libertades que trajo la Reforma Protestante. Así de sencillo es esto. Así que le traigo la noticia, ¿verdad? Porque para que usted vea cómo son los intentos ridículos de un grupo de personas que deben ser unos expertos en leyes y se convierten en burros, yo no sé en qué forma, asnos legales. Así de sencillo es esto. Mire, pasamos a la pregunta bíblica. Tengo dos preguntas. Una del hermano Nardo de Santurce. Él pregunta si el rico y el Lázaro es una parábola o una historia real de ultratumba. Bueno, hermano, escuche lo siguiente. Escuche bien lo que le voy a decir. La pregunta parte de una premisa equivocada. Y es que usted cree que una parábola es un cuento. Cuando las parábolas, todas las parábolas de Cristo, y yo le invito a que usted estudie todas las parábolas de Cristo, usted va a ver que las parábolas de Cristo son tomadas de la vida real. No hay ninguna parábola de Cristo que sea un cuento. El sembrador salió a sembrar. Había un hombre que tuvo 2 hijos. Todas las parábolas de Cristo son tomadas de la vida real. Ninguna es un cuento así como Caperucita. ¿Usted sabe el cuento de Caperucita? Yo no sé si usted sabe que en el cuento de Caperucita el lobo se come a la abuela. Se la come. Pero entonces cuando llega Caperucita, escuche, pues empieza ese diálogo famoso. Abuela, qué ojos tan grandes tú tienes, y hasta que llega a la boca, ¿verdad? Para comerte mejor. Ahí llega el cazador, famoso cazador. Y el cazador mata al lobo. Y usted dice, bueno, pero qué maravilloso. Bueno, lo maravilloso es que el cuento dice que después que mató al lobo, le abrieron el estómago al lobo y sacaron la abuelita.
Mire qué cosa, eso es un cuento. Así son los cuentos de maravillas y cosas así. Las parábolas de Cristo son tomadas de la vida real. Por lo tanto, aunque esto fuera una parábola, es tomada de la vida real. Cristo está hablando de una historia de ultratumba en forma de parábola para dar una enseñanza, pues las parábolas tienen una que moraleja, pero son tomadas de la vida real. Así que si alguien le dice es una parábola, dice no hay problema, si las parábolas de Cristo son tomadas de la vida real y tienen una moraleja. Vamos con Carlos Benítez de Monteatillo. Dice, ¿habrá un castigo para las personas que son cremadas? Pues usted parte también de una premisa, hermano, que usted concluye con esa premisa ya. Usted cree que cremar es pecado. Ese es el problema aquí. Entonces, como usted parte de esa premisa, que la cremación es pecado, pues entonces usted concluye en la pregunta si habrá un castigo para las personas que son cremadas. Y ahí tenemos un problema, hermano. Porque yo personalmente no creo que cremar es pecado, porque yo no veo nada en la Biblia. La cremación es acelerar un proceso. Acelerar un proceso. Siguiendo con lo que expone el apóstol Pablo, en los versículos 30 y 31 el apóstol Pablo dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Y a qué ignorancia se refería el apóstol Pablo ahí? Mire, a la ignorancia de la idolatría, a la ignorancia de los falsos dioses. Dios pasó por alto eso, o sea, Dios no destruyó a los gentiles. Dios no destruyó a los gentiles, lo pasó por alto. Y dice, y le llama a eso tiempos de ignorancia. Porque la idolatría es profunda ignorancia, ¿oyó, hermano? Pensar que un ídolo de palo, de madera, de piedra, de adobe, de barro, tiene algún poder, eso es una ignorancia total. Porque tienen ojos y no ven, dice el Salmo. Tienen boca y no hablan. Tienen orejas y no oyen. Tienen manos y no palpan. No son nada. Pues mire, Dios pasando por alto esos tiempos de ignorancia, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Porque todos los hombres, todas las mujeres tienen una deuda con Dios. Y Dios llama a todos los hombres y las mujeres alrededor del mundo que se arrepientan de sus pecados. Que han quebrantado la ley de Dios, la ley de Dios eterna. Que han atentado contra el carácter de Dios. Y esas cosas, el apóstol Pablo lo tiene claro. Ahora, mire cómo dice el versículo 31. Por cuanto ha establecido un día, escuche bien, en el cual juzgará el mundo con justicia. Mire qué interesante. El apóstol Pablo dice que es hora que se arrepientan porque viene un día que todos los hombres van a rendir cuenta. Aquí nadie se va a librar del juicio de Dios. Todos vamos a rendir cuenta. Los creyentes en Jesucristo rindieron cuenta en el Gólgota. Y todos nuestros pecados fueron llevados allí en el Gólgota. Pero al final, todos aquellos que no se han arrepentido de sus pecados, el apóstol Pablo nos dice
Mire la unidad de arrepentimiento y juicio que ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Y por qué con justicia? Porque Dios es un juez justo y va a dar a cada uno lo que merece. Por eso se usa el término justicia, porque a cada uno le dará lo que merece. Y si él ha dado las espaldas a Dios, o como dice Apocalipsis 16:11, que los juicios de Dios están sobre ellos y no se quieren arrepentir de sus pecados. Mire, cuando usted oye, dice Apocalipsis 16:11, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras, habla de lo contumaz que es el ser humano en su pecado. Lo contumaz. Y cuando usted ve desfiles de orgullo o meses de orgullo por un pecado, oiga, es un desafío a Dios. No importa las firmas comerciales que están detrás de todo eso, tú afirmar un orgullo por un pecado en particular o varios pecados en particular, se está retando a Dios. Y viene un día que van a tener que rendir cuentas delante de Dios. Pero añade el apóstol Pablo, mire cómo dice. ¿Ante quién van a rendir cuenta? Por aquel varón, dice, a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. A Jesucristo. Un día Jesucristo se sentará en su trono y juzgará a todos. ¿Oyó? Porque como dice Apocalipsis 16:11, no se arrepienten de sus pecados. Pero en esta época que se enorgullecen de varios pecados, que hacen desfiles y meses y días de sus pecados, ¡ay! Qué triste va a ser eso. El día del lloro y el crujir de dientes, dijo Cristo. Del lloro y el crujir de dientes. Por lo tanto, nosotros en esta hora terrible que vive el mundo, que se cree que tiene una revolución de libertades y de derechos civiles, y lo que tiene es una revolución de inmoralidad, de bajeza. Nosotros le decimos que se arrepientan de sus pecados, porque la paciencia de Dios tiene un límite. Tiene un límite. Y Dios ha establecido un día de juicio por medio de Jesucristo. Y si nos rendimos y nos arrepentimos de nuestros pecados, el Señor nos pedirá cuenta. Escríbenos. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Si te interesa que este programa de radio se mantenga en el aire, puedes enviar tu ofrenda a nombre de la Iglesia Presbiteriana Reformada a la misma dirección. Púlpito Reformado, P.O. Box 363864, San Juan, Puerto Rico 00936. Le pido al Señor que bendiga tu vida, que bendiga tu hogar, que bendiga tu familia, que bendiga tu trabajo, y que la paz de Cristo que sobrepuja todo entendimiento, esté sobre ti
y los tuyos en esta hora. Dios te bendiga ricamente. Amén.